Calcularemos las curvas verticales. Una vez que ya se tiene el trazo de la subrasante mínima, que es el trazo de tangentes verticales, ya con sus pendientes corregidas, vamos a hacer la unión de tangentes verticales, que se hace mediante curvas verticales en cada punto de inflexión vertical, que es donde cambia la pendiente. Vamos a generar curvas verticales. Hay dos reglitas. Cuando la pendiente 1 es mayor que la pendiente 2, se genera una curva en cresta. Si la pendiente de entrada o pendiente 1 es menor a la pendiente 2 o de salida, se genera una curva en columpio. Entonces el diagrama más o menos sería así. En el caso de la curva en cresta, la pendiente de entrada es mayor que la pendiente de salida. En el caso de la curva en columpio, la pendiente de entrada es menor que la pendiente de salida, entonces se genera el columpio. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que los datos para poder calcular las curvas verticales, vamos a tener este dato, que es el primer punto que define la primer tangente de menos 2% hasta este punto. Entonces, esos datos y luego la tangente de salida de menos 1.6% de pendiente con este otro punto. Entonces, este y este generan esta tangente, el primero y el segundo, la primera tangente. Entonces, esos datos ya los anotamos aquí, el 0 más 3 es el 2 más 480, el 3 más 720 con sus elevaciones. Sacamos lo que es la distancia de visibilidad de parada en las normas. Vamos a tener esta tablita en donde nos dice que para la velocidad de proyecto, que en nuestro caso es 90, tenemos una velocidad de marcha de 79, tiempo de reacción de 2.5, un coeficiente de fricción longitudinal de 0.305. Entonces, por lo tanto, estos valores los sustituimos aquí. 79 velocidad de marcha, 2.5 el tiempo de reacción, el coeficiente de fricción longitudinal lo sustituimos en esta expresión y nos da de 135.42. Para proyecto escogemos 135 como nos lo indican las normas. Aquí está, 135 para proyecto y la calculada 135.42. Entonces, hacemos el cálculo de pendientes como lo venimos haciendo en el trazo de tangentes. Entonces ya tenemos, de todas maneras, esta ya la tenemos calculada. La primera tangente es del menos 2% y la siguiente tangente es del menos 1.6%. Menos 2 y menos 1.6 se define que es una cresta. El parámetro K se escoge para ver curvas verticales en cresta, esta expresión, y se tiene curvas verticales en columpio, esta es otra expresión. Entonces calculamos esta expresión y nos da de 4.304 metros, entonces sobre porcentaje, ¿verdad? Pero en este caso, sin el 100, nos daría este valor, 4.304. Con este 100 nos daría 43.04. En este caso vamos a manejarla sin el 100, para que cuando lo multipliquemos por la pendiente en porcentaje, entonces nos dé ya metros. Veamos, entonces en este caso es para la cresta. Nosotros nos vamos aquí en las normas hasta la página 26. Aquí está, nos dice que la velocidad de proyecto, vamos a determinar un valor del parámetro K, metros sobre porcentaje. En este caso, la velocidad de proyecto, aquí es 90, nuestra curva es en cresta, es de 43, miren, 43. Aquí a nosotros nos está dando 43.04. Obviamente, metros sobre porcentaje, entonces si aquí esto lo divido entre 100, me da 43.04 o 43 ya redondeado. ¿Vale? Yo lo dejo en metros nada más
Y bueno, después de haber obtenido ese valor, vamos a obtener lo que es la diferencia de pendientes. Es pendiente de entrada menos pendiente de salida. Entonces tenemos que es menos 0.2 menos 1.6 me da menos 1.4 positivo 1.4 porcentaje. Este valor hay que manejarlo en valor absoluto. Entonces la diferencia de pendientes es en valor absoluto. Primero se resuelve de forma algebraica. En este caso, como menos del 1.6 por el menos de la fórmula, entonces este se hace 1.6 positivo. Nomás le restamos 0.2, entonces nos da 1.4% en porcentaje. Pero de todas maneras, si nos llegara a dar negativo, es en valor absoluto. La longitud de la curva mínima nos dice que es el parámetro K por A. Entonces aquí tenemos metros y hay que multiplicarlo por un porcentaje. Entonces 1.4% por 4.304 nos da 60.26. Aquí está 60.26. Entonces con ese valor nos vamos a las normas y nos dice que para 90 km por hora la longitud mínima aceptable es de 50. Entonces quiere decir que aquí yo estaría dentro de la norma con 60.26. Pero bueno, en este caso a mí me conviene tener mayor longitud de curva vertical, y aquí ya empiezo a tomar mi criterio en base al perfil que yo tenga, las condiciones del terreno. A mí me permite tomar mayor longitud. Acuérdense que entre puntos consecutivos hay que checar qué longitud es la adecuada. Y entonces yo le doy 120 y se elige, en este caso 120 pasa por la mínima de las normas, y seguimos calculando ahora los kilometrajes de los puntos importantes. En este caso el PCB, que es principio curva vertical. En este caso, si nosotros nos vamos al diagrama de la curva vertical que viene en las normas, por ejemplo este de aquí, vean, aquí está el PCB. Esta es la tangente de entrada, esta es la tangente de salida. Del punto de inflexión vertical vamos a regresarnos de aquí para acá la longitud de la curva vertical entre 2. Entonces nos regresamos, sería el kilometraje del PIB menos la longitud de curva vertical sobre 2, encontramos kilometraje del PCB. Y luego para encontrar el PTB es más la longitud de la curva vertical entre 2. Y entonces eso es lo que especificamos aquí. Por lo tanto obtenemos estos kilometrajes. Una vez determinado eso, la cota o elevación de los puntos importantes, entonces determinamos la elevación. Aquí en este caso nosotros vamos a tener que en la tangente de entrada más o menos simula esto con un menos 2%. Si partimos de esta elevación conocida, que es 296.04, y regresamos al PCB, aquí en este caso vamos en forma ascendente, entonces la pendiente ya se convierte en positivo para llegar aquí. ¿Qué longitud tenemos? Pues tenemos longitud de curva vertical entre 2, como la longitud de curva vertical aquí la ponemos que es de 120 entre 2 me da 60, entonces 60 por 0.02 por 0.002 nos va a dar 60 por 0.002 nos da un valor de 0.12. Entonces a 296.04 le sumamos porque está por encima, de aquí para allá va sumando la pendiente, entonces más 296.04 nos da 296.16. Ahora nos dice que saquemos ahora el PTB. El PTB estaría aquí de este lado, pero la pendiente de aquí para acá es negativa, entonces sería menos 1.6%, que entre 100, eso nos da 0.016 por los 60 metros, nos da 0.96, entonces a 296.04 le restamos
2.96 y nos da los 295.08. Entonces de esa manera sacamos la elevación de del PCB y del PTB. Después, para hacer el registro de trazo de la curva vertical, pues necesitamos sacar el número de estaciones. El número de estaciones está dado por la longitud de curva vertical entre 20, estableciendo que cada estación equivale a 20 metros. Entonces nos da 6 estaciones. Luego sacamos un factor K, que es igual a la diferencia de pendientes en forma algebraica y en valor absoluto entre 10 veces el número de estaciones. De esa manera lo tenemos aquí A, que es 1.40, así 1.40 entre 10 por 6. Entonces 1.40 entre 60 nos daría 0.0233, que es este. Entonces, por lo tanto, tenemos ya ese factor y hacemos este registro. Punto, kilometraje, cota de tangente de entrada, estación al cuadrado, y, esta y es igual a esta K por X al cuadrado, que es una distancia. ¿Qué distancia es? La distancia de este punto azul al punto verde que define la curva. Así en cada kilometraje. Entonces, por lo tanto, esta Y es una distancia y la cota curva. Entonces inicia la curva en el principio curva vertical, que es el 2 más 420, que ya calculamos aquí. Y entonces de 20 en 20 tenemos que pasar por el punto de inflexión vertical a fuerzas, donde se necesita la curva, y el PTB. Entonces nos vamos de 20 en 20. O la distancia de tal forma que se observe el punto de inflexión vertical. Luego la cota de tangente de entrada quiere decir que vamos a ir sacando todos estos puntos en color azul, los que definen esta recta hasta el PTB. Entonces solo vamos a usar la pendiente de entrada, que es menos 0.2, y vamos a partir de la elevación del PCB, que nos dio de 296.16. Aquí está. Entonces de esa manera lo único que vamos a hacer, como hay 20 metros en cada estación, entonces vamos a multiplicar 20 por 0.002, 20 por 0.002 nos va a dar 0.04. Ese 0.04 hay que írselo restando a 296.16. Si se lo vamos restando el 0.04, vamos obteniendo los valores, todos estos valores, así sucesivamente. Después la estación, lo que vamos a decir es que 2 más 420, como es el inicio de la curva vertical, pues no he avanzado nada, entonces tengo 0 estaciones. Cuando yo llego al 2 más 440, pues ya avancé 20 metros. Y como cada estación equivale a 20 metros, entonces 20 entre 20 es una estación. Ahora, del 2 más 420 donde inicia hasta el 2 más 460 hemos avanzado 40 metros. Entre 20 me da 2. Y así sucesivamente. Y este número debe de coincidir con este 6, el número de estaciones. Bueno, cada número de estación lo elevamos al cuadrado, que es este valor al cuadrado, en toda esta columna, y obtenemos estos valores. Bueno, este valor de Y es la distancia que les había comentado, entonces lo vamos a multiplicar. 0.023 por 0, pues me da 0.023 por 1, me da 0.023. 4 por 0.023 me da 0.09, y así sucesivamente sacamos esa columna. La siguiente columna, aquí hay que ver los puntos en azul, que es esta recta, son estas elevaciones, ¿vale? Esta recta azul, y esta Y es la distancia que hay del punto azul a donde debe de estar el punto de la curva. Entonces, por lo tanto, si a la cota, en la tangente de entrada, le resto la Y, voy a obtener este punto color verde. De esta forma obtengo estas cotas de curva.
este valor de aquí, 295.08, debe de ser igual a este. Si no es igual, es que hice algo mal y tengo que revisar mi cálculo. Y graficando esos valores, el kilometraje con estas cotas curva me define esta cota curva en color verde. Entonces este es el caso de la curva en cresta. Para la curva en columpio, pues vamos a tener, veamos en nuestro proyecto, en nuestro tangente, esta es la primera curva que calculamos. La siguiente es en columpio, miren, está definida por este dato, que es el 2 más 480. Este otro dato del 3 más 720 con su elevación. Y este otro punto, que es el 5 más 980 y su elevación. Bueno, estos datos los pasamos para Excel para hacer el cálculo. Aquí está, 2 más 480, 3 más 720, 5 más 980 con sus respectivas elevaciones. Decimos que la longitud de curva vamos a proponer 120, la velocidad de proyecto 90, velocidad de marcha 79, sacamos la distancia de visibilidad de parada 2.5, 2.305. Estos valores salieron de las normas. Dándonos este valor, el cálculo de pendientes, vamos a tener que es menos 1.6. Aquí lo checamos, ya en el trazo tangente las calculamos. Aquí está el menos 1.6 y la de salida va a ser más 0.4. Entonces menos 1.6 más 0.4. Sacamos el parámetro K, ya una vez obtenida la distancia de visibilidad de parada. La sustituimos aquí por 2 veces la altura del ojo del conductor y la altura del objeto en el caso de cresta, pero como no es cresta, esta es columpio, nos vamos con esta fórmula de K, distancia de visibilidad de parada, 2 veces la pendiente del haz luminoso por la distancia de visibilidad de parada por la altura de los faros. Entonces aquí tenemos estos valores, también los sacamos de las normas, nos da de 30.66 o 30.066. Si nosotros checamos eso en nuestras normas, vamos a verlo aquí. Aquí la tenemos. Y 90 kilómetros por hora en columpio y nos da, miren, 31. Aquí nos dice que 31 quiere decir que aquí lo está redondeando a 31. En este caso sería 3100, ¿verdad? Y ya explicamos por qué. Porque no estamos considerando este 300 para que cuando se multiplique por la pendiente nos dé la longitud de curva vertical ya en metros, ya no en metros sobre porcentaje. Entonces acuérdense que este valor de diferencia de pendientes es la diferencia de pendiente de entrada menos la diferencia menos la pendiente de salida. Nada más que acuérdense que este valor debe de ser en valor absoluto. Entonces lo colocamos de esta forma y ahí está, ¿vale? Entonces nos da 2%, entonces aquí está menos 1.6 menos 0.4, pues menos 2% en valor absoluto, 2%. Lo multiplicamos, el K, aquí nos dice la longitud de curva vertical, el K que es 30.066, perdón, 3.066 por 2%, o sea, por 0.02, nos da de 61.32 metros. Y entonces sabemos que por la norma, pues pasa, ¿no? Nos dice que es 50 la mínima, 50 metros. Entonces pasa nuestra longitud de curva, pero proponemos un poquito más grande, de 120 metros. Calculamos los kilometrajes. Entonces 120 entre 2 me da 60. Si estoy en el del 3 más 720 menos 60 metros. 3 más 660. Y para adelante hay que sumarle. Aquí nos dice sumarle. Para el PTB a 720. 3720 le sumamos 60. Me da 3 más 780. Y la elevación del PCB. En este caso, la tangente de entrada va hacia abajo. Eso está en azul.
Si estamos en este punto donde tenemos una elevación de 276.20, como nos lo marca aquí, entonces vamos a ir en forma ascendente. Entonces esta pendiente toma el signo positivo de 1.6 por los 60 y a eso se lo sumamos a 276.20 y me da 277.16. Ahora, para sacar el del PTB, que es hacia acá en este sentido, esta línea roja es la tangente de salida, tiene una pendiente positiva del 4%, entonces va hacia arriba. Entonces 0.4%, que es 0.004 por 60 metros, más esta elevación de este punto de 276.20 que está aquí, me da 276.44. Por lo tanto, ya tengo la elevación del PTB y del PCB. A partir de ahí, pues saco el cálculo del número de estaciones, me da 6. El factor K, que es la diferencia de pendientes en valor absoluto entre 10 veces n, entonces entre 60, tenemos que es 2 entre 60. Entonces, si yo divido 2 entre 60, me da ese 0.03333. Y ese es mi valor que voy a ocupar para sacar la distancia y. Entonces, sacamos de 20 en 20, nos vamos, tenemos que pasar por el punto de inflexión vertical hasta llegar al PTB. Partimos de la cota del PCB 277.16 y como vamos a usar la cota de la tangente de entrada, estas elevaciones de estos puntos es las que vamos a ir sacando. Entonces usamos la pendiente de entrada, que es 1.6 en forma negativa, entonces quiere decir que vamos a ir disminuyendo. Y multiplicamos ese 0.016 por los 20 metros que hay entre cada estación y nos da 0.32. Entonces a 277.16 le restamos los 0.32 y nos da los 276.84. A 276.84 le restamos los 0.32 y nos va a dar 276.52, así hasta llegar al PTV. Después sacamos el número de estación. Acuérdense, el número de estación se saca restando la siguiente estación, que es 3 más 680, menos el PCB. Entonces me daría 20. Y como cada estación equivale a 20, entonces 20 entre 20 me da 1. La siguiente, 3 más 700 menos 3, 1660, pues me da 40 entre 22 y así sucesivamente hasta llegar a 6. Este valor debe ser igual que este que obtuvimos aquí. Los elevamos al cuadrado, aquí en x al cuadrado, y sacamos y. Esta distancia, acuérdense que es del punto azul al punto que define la curva en cada kilometraje. Entonces, por lo tanto, se obtiene multiplicando este factor K por x al cuadrado. Y es esa distancia. Entonces, para la cota curva, en el caso del columpio, vemos que este punto en azul es esta cota de aquí, son estas cotas, todos estos puntos en azul, y la distancia que hay del punto azul al punto verde es esta y. Entonces, en este caso, como queda por encima, hay que sumarle. A la cota de tangente de entrada le sumamos la distancia y vamos a obtener estas cotas curvas. Estas cotas curvas son las que me definen los puntos verdes, o sea, mi curva vertical en columpio.